ese privilegio de ir compartir, dar esa enseñanza en la escuela de impartición. Y sabes que esta mañana hablábamos de el propósito y el llamamiento. Y no voy a hablar de eso, pero solamente quiero hacer hincapié a algo tan importante. Y sabe que yo tengo un alumno que él está discapacitado. Dije, él está discapacitado. Él tiene una silla especial, pero él decía, yo no sé cuál es mi llamado, pero lo que sí sé es que lo que Dios ha depositado dentro de mí, dijo, lo voy a dar. Dijo, Dios me ha dado ese de tocar el teclado, la música, la alabanza. Y yo le hice saber a ese joven, le dije, ¿sabes que hubo un rey que le mandó a hablar a un jovencito? ¿Por qué? Porque este rey quería dormir bien en las noches. Y había espíritus que lo atormentaban. Y dijo, tráigame a David. Porque ese jovencito cuando empieza a tocar el arpa, todos los malos espíritus se van. Todos los malos pensamientos se van. Toda la presión se va. Todo lo que viene a perturbarnos se va. Y yo le hacía saber a este jovencito, aún en tu discapacidad, Dios quiere hacer algo en tu vida. Aún usted ahí sentado, Dios quiere hacer algo en su vida. Si Dios lo ha traído a este lugar, que porque Dios lo escogió para un propósito y un llamado. Amén. Así que pongámonos de pie. Vamos a dar inicio. Y sabe que mi hermana hablaba de algo bien importante. La semana pasada la pastora mencionó algo que muchas veces nosotros como familia somos procesados como el oro. Y sabes que cuando Dios nos procesa es para pulirnos y para tantas cosas. Y sabe que me hizo recordar cuando 3 jóvenes, dice la palabra, que los pusieron enfrente de un rey. Y este rey hizo una estatua muy alta. Y este hombre dio un edicto de que todo el que no se arrodillara lo iban a enviar, lo iban a lanzar al horno de fuego. Pero sabe que esos hombres, había dentro de ellos, como cada uno de ustedes, un llamamiento y un propósito. Pero sobre todo había esa mayordomía dentro de ellos. Y dice el libro de Daniel, capítulo 3. Fíjense lo que dice Daniel, capítulo 3. Dice, el rey exclamó, oigan bien lo que dijo un rey, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para salvarlos. Tanto confían ellos en su Dios que no quisieron obedecer mis órdenes. Estaban dispuestos a morir antes que adorar a otro Dios. No hay otro Dios que pueda hacer lo que el Dios de estos jóvenes ha hecho. Por lo tanto, ordeno que quien hable mal de este Dios sea cortado en pedazos y que su casa se convierta en un basurero. En otra versión dice en un muladar. No me importa de dónde sea ni qué idioma hable. Fíjense lo que estaba diciendo este rey. Además, Nabucodonosor les dio a los 3 jóvenes puestos aún más importantes en el gobierno de Babilonia. ¿Qué me quiere decir con todo esto? Porque vamos a hablar de la mayordomía. Sabe que usted y yo hemos sido escogidos. Y cuando usted se niega a todo, a lo que Dios ha depositado en usted, estos hombres se negaron a adorar algo que no estaba en el diseño de Dios. Fueron bendecidos, fueron pasados por el fuego, pero fueron pulidos. Y aún así, cuando Dios los libró,
fueron recompensados, fueron puestos en un gobierno. Dijo ese rey: esos me son útiles, esos verdaderamente son hijos de Dios, porque él mismo dice en el libro de Daniel, dijo: yo no miro 3, yo miro 4. Y aún en la situación que nos encontremos, sabes que tú nunca vas a estar solo, siempre va a estar alguien ahí contigo. Así que vamos a dar inicio en esta hora. Solamente era una introducción en esta hora. Yo quiero orar a Dios en esta hora y usted se puede sentar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque verdaderamente su Espíritu Santo vino a visitarnos, Señor, en esta tarde. Gracias por aquellos que lo recibieron en esta tarde. Gracias por aquellos que dijeron: Señor, aquí estoy, Señor, te recibo. Gracias porque aún en la circunstancia, en el dolor, aún en lo que hemos pasado en toda esta semana, tú nos haces esa invitación en esta tarde de poder venir a recibir tu gloria, Padre. Padre, te damos gracias por todo lo que empezó, Señor. Lo que ha empezado, Señor, en este servicio, en esta tarde, Señor. Ahora vamos a escuchar tu palabra. Una palabra que no vuelve vacía, sino que vuelve con fruto y abundancia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, pero voltea a su lado, sonríale al que está a su lado y dígale: no te duermas, porque apenas va a empezar lo bueno. Sí, hermano, porque los que estamos acá arriba vemos todos los que se duermen. Sí, voy a ser sincero. Y yo quiero hacer algo rápido porque sé que no tengo mucho tiempo. Aquí tengo a ministra Juliana, ella siempre me hace señas. Y sabe que yo me quedé con esa duda, pastora Gabriela, y hablaba con un varón de Dios. Le dije: yo quiero que ella me saque de dudas y la iglesia. Y voy a tomar un minuto rápido. La semana pasada ella señaló que ahí estaba uno de color canela. Y yo le dije a mi esposa: ¿me dijo a mí o te dijo a ti? A mí. Ok, gracias. Y yo toda la semana estuve orando por eso. Dije: Señor, revélame qué quiso decir la pastora. Quise romper este hielo para que usted no se duerma y para que entre en una confianza en esta hora. Así que vamos a hablar de la mayordomía en esta hora. Estamos en esta serie. ¿Sabe que la mayordomía en la iglesia es la responsabilidad de administrar o atender las asignaciones que uno recibe de un llamamiento, o cuidar de todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido? Y yo te preguntaré en esta hora: ¿qué es lo primero que Dios te ha bendecido? Voltea a su lado, o a lo mejor su esposa está enfrente, a un lado, dígale: mi familia. ¿Sabe que lo primero que Dios te va a delegar? Aun cuando Dios te pone en un lugar como mayordomo, Dios te deposita primero tu familia. Y sabe que en el libro de Génesis, capítulo 41, del 46 al 54, dice de esta manera. Génesis 41, mi hijo, ahí del 46 al 54. Fíjese en lo que la palabra habla. Génesis 41, del 46 al 54. Cómo Dios habla en medio de la familia, cómo Dios da la mayordomía y lo deposita en un hombre, en un varón. Diga: esos somos nosotros. ¿Cuántos varones hay en esta hora? A ver, levante su mano, ¿verdad? Puro varón valiente, puro varón esforzado. Fíjense, la palabra del Señor dice ahí en Génesis 41, del 46 al 54. José tenía 30 años cuando se despidió del rey.
y comenzó a viajar todo Egipto. Durante los 7 años de abundancia en todo Egipto hubo muy buenas cosechas. Así que José juntó todo el alimento que se produjo en esos 7 años y lo almacenó. En cada ciudad guardó el alimento que produjeron los campos vecinos. José almacenó tanto trigo que parecía haber juntado toda la arena del mar. Hasta dejó de anotar la cantidad de trigo guardada porque ya no era posible llevar la cuenta. Antes de que llegaran los años de escasez, Asenath y José tuvieron 2 hijos. Al primero de ellos José lo llamó Manasés, porque dijo: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de la familia de mi padre. Y a su segundo hijo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios permitió que yo tuviera hijos en este país, dice, donde he sufrido tanto. Tal como lo había anunciado José, a los 7 años de abundancia siguieron los 7 años de escasez, y aunque había hambre en todos los países de Egipto, había de comer. Pero fíjense lo que dice allí en el 55. Cuando comenzó a sentirse el hambre en Egipto, los egipcios fueron a pedirle al rey que les diera de comer. Entonces el rey les dijo: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. ¿Sabe que el buen mayordomo, que somos nosotros, que son ustedes que están aquí, va a venir mucha gente a ti? Va a venir mucha gente a pedirte consejo. Va a venir gente a pedirte en el momento más difícil de su vida. Era un tiempo de sequía. Era un tiempo que Dios había manifestado 7 años de escasez. ¿En dónde? En Egipto. Pero lo importante aquí, que aún en Egipto, cuando estaban en escasez, Dios había enviado a un joven llamado José. Y aún en medio de todo eso, Dios te va a enviar a ti en medio de la escasez, en una familia, en un matrimonio, en una amistad, o aún dentro de tu trabajo. Y todos conocemos la historia de José. José, todo lo que él tocaba, ¿qué era? Era bendecido. Y sabes que todo lo que tú toques será bendecido. No que tal vez sea bendecido, no, será bendecido. Eso es lo que carga la mayordomía, es lo que tú representas, es lo que tú representas dentro de ti. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos a un trabajo secular y decimos: es que yo no soy supervisor, yo no soy manager, yo no soy esto y esto. O simplemente dentro del ámbito ministerial. Es que yo quiero este cargo, yo quiero esta posición. ¿Por qué no? A mí no me han ascendido. Estos 3 hombres, dice la palabra en el libro de Daniel, que después que los pulieron, hubo un hombre que los ascendió, los asignó a su reino, porque dijeron: estos hombres son hijos de un Dios verdadero. Si tú hablas mal de él, ¿sabes qué? No solamente te voy a hacer pedazos, hasta voy a hacer tu casa de muladares. Ustedes son llamados para el tiempo perfecto de Dios. Ok, entonces es malo venir a la iglesia triste, es malo llegar a la iglesia, vamos a decirlo así, desanimado. Decía la jovencita. La semana pasada un varón decía: no es malo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en una de sus cartas decía: el débil, ¿qué dice? Diga: fuerte soy. ¿Por qué? Porque aún en la circunstancia del cual él estaba pasando, dice que él rogó 3 veces: Señor, quítame este dolor, quítamelo. ¿Cuánto le hemos pedido a Dios? Quítamelo. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia,
¿Por qué? Porque en la debilidad mi poder se perfeccionará. Y sabe que en el Antiguo Testamento, iglesia, fíjese cuál era la función del mayordomo en tiempos bíblicos en el Antiguo Testamento. Cuando José, un hijo de patriarca Jacob, era esclavo en Egipto, dice que su amo lo nombró mayordomo de su casa. De hecho, este hombre egipto dice que dejó al cuidado de José todo lo que él tenía. Dice que más tarde, cuando José llegó a ser un gobernante poderoso de Egipto, también tuvo un mayordomo a cargo de su casa. Dice que en los días de Jesús, los terratenientes solían a vivir en la ciudad lejos de sus haciendas. Así que nombraban mayordomos para que supervisaran las actividades diarias de los trabajadores que se ocupaban de ellas. Oigan bien, ¿qué requisitos debía cumplir el mayordomo? Ahora yo le pregunto a mi hermana María, tal vez a Mario, ¿qué requisitos, mi hermano José? Oigan bien, ¿qué requisitos debía cumplir el mayordomo? Colúmela, escritor romano del siglo I, aconsejó que el esclavo que fuera nombrado capataz o mayordomo debería ser alguien probado por la experiencia. Oigan bien, tenía que estar instruido en las cualidades del Espíritu, a fin de no ejercer su autoridad ni debilidad. Ni cruelmente. Culema añadió la cualidad más importante en los capataces, es que no crea saber lo que realmente ignora y que éste siempre procura aprender lo que no conoce. Fíjese, en el tiempo antiguo todo lo que era un mayordomo, cada día tenías que ir aprendiendo algo nuevo. Pero eras un mayordomo débil. Si eres un mayordomo débil, ¿qué va a pasar? Y muchos preguntan, Señor, ¿por qué no le diste las llaves a Juan si Juan se ponía en tu recostado? Juan el amado, el que habla de puro amor. ¿Por qué se la diste a Pedro, ese Pedro trabancado? Ese Pedro hasta te negó 3 veces. Muchas veces hemos dicho eso. ¿Pero por qué se la entregó a Pedro? Porque en Pedro había una autoridad, había carácter. Lo que decía sí, lo que decía no. Eso es lo que abarca la mayordomía. Eso es lo que habla la mayordomía dentro de la familia. Entonces, ¿cuál es la cualidad o qué es lo que tengo que hacer bien o qué es lo que estoy haciendo mal? Porque muchas veces como familia no es que estés haciendo las cosas mal, simplemente que en medio del proceso vas a pasar por muchas situaciones. Cualquier hombre de la Biblia, y ya se me acabó el tiempo, sí, ok. Si usted se va a la Biblia, cualquiera de los hombres, personajes de la Biblia, pasaron por procesos. Y sabe que yo les voy a hablar de algo que a mí me sucedió hace una semana y mi esposa no sabe. Hace una semana yo tuve un accidente en este brazo y pregúntenme, ¿quién fue el culpable? Allá está atrás, Mario. No se crea. Ok, mi esposa me decía, es que ya no tienes 20 años, ya tienes 49. Y yo me puse a subir un material arriba en mi casa. Me creía bien quinceañero y andaba. Y al siguiente día, una parte de mi brazo me la lastimo. Voy a dar al hospital y me dice, pues te quebraste el músculo de aquí. Te tenemos que operar. Y el doctor es conocido en la clínica donde vamos. Y le digo, ok, ¿cuánto cuesta la operación? $18,000. Le digo, pues opérame, ya. Le dije, sí. Y me dice, ¿estás seguro? Y le digo, por si me los vas a dar en pagos, te doy $5 por semana. Y dijo él, no, tienes que pagármelos todos. Le dije, pues así déjalo. Le dije, Dios me va a sanar. Y ahorita declararon una palabra y dije, Señor, yo soy sano.
Yo no voy a pagar nada. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos a la iglesia y Dios conoce nuestras necesidades de todos, aún internas como externas. Dios sabe que no querías venir, pero Dios te envió. Sí, la verdad. O sea, ¿para qué vamos a decir, no, que no es cierto? Dios a lo mejor Avi no quería venir, pero su amada esposa dijo, vamos Avi, para que recibas una palabra. Y sabe que Dios nos trae con un solo propósito a la casa, de poder recibir lo que necesitamos. Y sabe que me quiero ir más rápido, ya solamente me quedan, a ver hermana, sí, ya me dijo ella 15 minutos. Hablemos del prójimo. Y sabe que mencionaba que una de las cualidades que habla la mayordomía en la iglesia es la familia, el prójimo. Sabes que la ayuda al prójimo es algo que verdaderamente debe ser formado y que muchas veces podemos verlo en nuestro diario vivir. Sabe que Dios es tan grande su amor cuando Él nos acepta en nuestra vida, sea como hayamos llegado, como llegamos físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y sabe que ustedes saben que yo tengo un amigo. Este amigo está pasando una situación bien difícil en su vida, personalmente. Él tiene una esposa, tiene 3 hijos. Pero hace 2 años él llega a mi casa y me dice, necesito ayuda. Estoy perdiendo a mi familia. Esta adicción me está matando. Y sabe que ha sido 2 años de un proceso largo en la vida de él. Pero sabes que si Dios te ha escogido a ti como mayordomo, entonces, ¿cuál es tu trabajo? Como mayordomo en el trabajo, hermano Mario, hermano José, su trabajo como mayordomo es que ir a instruir a la gente, ir a enseñarle. El buen líder es el que enseña, el que guía y el que dirige. Y sabe que este joven, lo digo joven porque está muy joven de edad. Buenas noches, gracias porque están aquí. Y este joven, por 2 años lo hemos estado discipulando. Pero este joven llegó al punto donde tuvo que ser internado en un centro de rehabilitación por su adicción. Sus papás, como sus padres de ellos, siempre me han caracterizado como un amigo de la familia. Y siempre que llego a veces me siento mal porque me dicen Don Rodolfo y le digo, quítanle el don, dígame Rodolfo. Pero me lo dicen con todo ese amor, con todo ese respeto. Pero sabe que a dónde quiero llevar, que hoy en día, en esta actualidad, el prójimo está escaso tal vez de amor, la sociedad misma, tal vez el compañero de trabajo, tal vez tu vecino, tal vez aún tu familiar, no lo sabes. Pero está escaso ¿de qué? De tanto amor. Y sabe que el libro de Lucas, ahí en el capítulo 10, habla del 25 al 37, Lucas capítulo 10. Dice Lucas capítulo 10, del 25 al 37. Fíjense lo que habla. Dice, un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder una pregunta difícil y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió, ama a tu Dios con todo ¿qué? Con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres, y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Diga, yo me amo. ¿Usted se ama? Entonces ame a su prójimo.
Muy bien, respondió Jesús, haz todo esto y tendrás la vida eterna. Fíjense bien, una vez más, pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Diga, ese yo no soy yo. Dígalo. No, yo no soy ese. Pero también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria y al ver a aquel hombre tirado en el suelo le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y ahí lo cuidó, o sea que todavía ya había hoteles. Al día siguiente el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: cuídemelo bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo lo pagaré lo que falte. Esos son de los que Dios está buscando en el ministerio de Filadelfia. Ahí viene ya el levantamiento de la iglesia. Esos son los que digan: ese soy yo. Dígalo. No estamos hablando de eso. Ya nadie dijo nada. Ya muchos le dijeron. Al ver, dime, de los tres hombres, oigan bien, Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley: a ver, dime, de los tres hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? El que se preocupó por él y lo cuidó, contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo: anda y haz tú lo mismo. Fíjense en el ejemplo tan maravilloso hacia el prójimo, todo lo que tenemos que depositar. Pero yo, ¿por qué? Ese es el trabajo de los servidores. Ese es el trabajo de la escuela de impartición, pastora. Ese no es mi trabajo. ¿Sabe? Dios no está hablando de posiciones, Dios está hablando de persona. Entonces yo tengo que preocuparme por el que está en mi trabajo. Yo tengo que preocuparme por mi vecino. Yo tengo que preocuparme por los de mi casa. Claro que te tienes que preocupar por él, pero tienes que manifestar lo que Dios ha depositado dentro de ti en la vida de esta persona. Decía mi hermana, cuando verdaderamente había una necesidad interna, hubo alguien que me jaló y me trajo a la casa del Señor. Y sabe que cada uno de nosotros pasamos por ahí y tal vez alguien nos hizo una invitación. ¿Por qué? Porque había una necesidad física, sí, tal vez emocional y, por qué no decirlo, hasta espiritual. Porque había una necesidad interna. ¿Por qué? Porque externamente pensábamos que todo está bien. No, las cosas, todo marcha bien. Pero realmente cuando vienes y eres confrontado, o cuando Dios te habla por medio de una palabra, dices, veramente ese soy yo. O podemos decir, alguien le dijo a la pastora Juanita que yo estaba pasando por esto. Pero ¿sabe? No es que alguien le haya dicho, es que Dios habla. Y quiero culminar con eso porque, ¿sí, hermana? Ok. Dice Malaquías capítulo 10, 12. A ver, mijo, si me lo pones ahí, Malaquías capítulo 3, versículo 10 al 12. Si ya lo tiene, Malaquías capítulo 3, de versículo 10 al 12.
y eso no. Pero bueno, eso fue lo que Dios me dio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que muchas veces vemos las bendiciones temporales en nuestra vida? ¿Por qué? Porque en la mayordomía no solamente abarca dentro de la iglesia, la familia, lo que mencionaba, el prójimo que está a tu lado, sino las bendiciones temporales. Y sabes que Malaquías capítulo 3 versículo 10 al 12 dice: traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pónganme a prueba, oigan lo que Dios dice con esto: verán que abriré las ventanas de los cielos y les enviaré abundantes lluvias. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los considerarán muy dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Entonces, ¿qué es lo que Dios me demanda? Esas son las bendiciones temporales. ¿Y por qué las bendiciones temporales? Se está hablando de una bendición que Él abrirá las ventanas. ¿Sabe qué? Voy a tomar de ejemplo. Todos, a todos los amo, pero voy a tomar ejemplo. La pastora Gabriela, una ocasión, ella testificaba. ¿Y por qué lo digo a ella? Porque hay confianza. Es la pastora, ni modo que va a decir: ¿por qué hablaste de mí? Ella una ocasión dijo: yo tenía una troquita de esta manera, era mi transporte. Ahora, ¿la bendición de ese tiempo es la misma bendición de ahorita? No. Por eso son las bendiciones temporales. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios diga: ese soy yo. Vamos de bendición tras bendición. Si hace 20 años usted tenía una troquita que fue el medio, fue el depósito, ¿para qué? Porque Dios le iba a ascender y Dios le iba a... Eso fue lo que Dios puso porque tenía algo mejor. ¿Sabe que cuando nosotros llegamos aquí, en la tarde mi hijo Ezequiel le decía a mi hermano Johnny, cuando nosotros llegamos aquí teníamos un carro de esos, un Grand Prix, le echábamos 20 de gas y 40 de aceite, así que nomás dése una idea. O sea, nomás dése una idea. O sea, yo no sé si le faltaban empaques o le faltaba todo. ¿A dónde quiero llevarlos? Las bendiciones temporales en nuestras vidas nunca van a ser las mismas. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que dice Malaquías. Traer todos los diezmos al alfolí, dice, y haya alimento, ¿dónde? En mi casa. ¿Y qué más? Dice, y yo abriré las ventanas de los cielos. Ahorita la alabanza hablaba de eso. Si usted verdaderamente no recibió, déjeme decirle, ahorita le decimos que la canten otra vez para que usted reciba. Sí, hermano, porque tenemos que llegar con ese corazón dispuesto de poder recibir lo que Dios ya tenía preparado toda la semana para este día. ¿Por qué? Porque ¿sabe cuándo nos vamos a volver a ver? El próximo domingo. Y la bendición del próximo domingo va a ser mayor. Pero usted y yo tenemos que recibirla. No es la misma bendición. Ahora, pregúnteme ahora los muebles que Dios ha depositado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nunca va a ser la misma bendición. Nunca va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando verdaderamente obedecemos a Dios, fíjese, Malaquías es un libro antiguo del Antiguo Testamento, pero fíjese lo que Malaquías nombra. Malaquías, cuyo nombre quiere decir en hebreo, oigan bien, en hebreo el nombre de Malaquías, fíjense lo que quiere decir.
significa Malaki. Su significado es mensajero, enviado, dice, y mi ángel. Entonces, Malaquías es un mensajero enviado por un ángel. Entonces, lo que escribió Malaquías en su libro, él fue enviado por Dios para lo que él como profeta de Dios lo está dando a la iglesia, nosotros podamos recibirlo. Porque es el significado de Malaquías. Fíjense en algo tan importante que muchas veces te preguntan, ¿cómo te llamas, José? Pues así me dijeron, así me pusieron, pero tenemos que conocer el significado. Y tan importante que el significado de Malaquías es un mensajero enviado. Mensajero enviado por ángel. A ver, ¿dónde están esos adoradores? Vengan, les hago la invitación. Algo tan importante, lo que Dios habla dentro de la mayordomía, ¿dónde? La iglesia son estas 4 paredes. Yo les pregunto, iglesia, pastor, la iglesia son estas 4 paredes. ¿Quién es? Nosotros. Esta es la iglesia. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, en esta noche, la mayordomía, Dios me está hablando a mí. En donde, en mi área familiar, donde con el prójimo, ¿dónde más? A ver, estamos en clase hoy, en todas esas áreas, en todas las bendiciones temporales. Así que, mi hermano Johnny, yo declaro que en 3 meses usted sus papeles los va a recibir. Usted tiene que creerlo. Tiene que creerlo. ¿Sabe por qué? Porque aquí en la iglesia hay hombres, no puedo decir que le han creído a Dios, no, que creyeron en Dios, esperaron el tiempo de Dios. Y muchos de ellos ya tienen lo que Dios les había dicho. Mi hermano Ernesto, con todo el amor, cuando él llegó, ya Dios ya le tenía todo. Vea, hermano Ernesto, todo ya le tenía. ¿Que le falta? Yo puedo decir que no, porque yo lo declaro que no le falta. ¿Pero por qué? Porque ellos han sabido la convicción de lo que Dios les ha hablado. Cuando tú entiendes verdaderamente por qué Dios te trajo, mi hijo, es con el único propósito de Dios, que Dios lo va a cumplir en tu vida. O tal vez no lo entendemos en este momento. No entendemos el diseño de Dios para nuestra vida. O a veces dices, yo no quiero servir a Dios porque es una responsabilidad. No, es un privilegio, es una bendición servir a Dios. Es una bendición que ustedes hayan llegado esta tarde a ocupar un lugar. Señor, habla a mi vida, habla a mi espíritu. Verdaderamente estoy haciendo las cosas correctas. Y aún si no lo estás haciendo, saben que mis hijos, cuando me sientan, ellos no me vienen a decir lo que estoy haciendo mal. Ellos me vienen a decir, vamos a trabajar en tus debilidades. No, vamos a fortalecer lo que estás haciendo mal. Entonces eso a mí me enseña que cuando yo vaya con el prójimo, yo no le voy a decir, ¿sabes qué? Tú eres débil en esto. No, ¿sabes qué? Vamos a fortalecer esa área. ¿Por qué? Porque todos de una manera u otra abarcamos una etapa. Pongámonos de pie en esta hora. Damos gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias a Dios por toda la serie de la mayordomía. Diga, yo soy parte de esa mayordomía en mi casa. Yo soy parte de esa mayordomía en la iglesia, porque la iglesia, eso lo abarca, eso lo cubre yo. Este es un edificio donde usted y yo nos congregamos para adorar ¿a quién? Al único Dios verdadero. Así que en esta hora yo quiero hacer una invitación. Yo quiero hacer una invitación que usted venga al altar, porque usted ya recibió lo que Dios ya le había dicho.
solamente una confirmación de lo que Dios le ha hablado. Pero es necesario yo venir y decirle: Señor, gracias. Gracias porque lo que tú me dijiste ya está hecho. Gracias, Señor, porque yo recibo mañana esa llamada que mi casa ya está vendida. Gracias, Dios, porque durante esta semana recibiré una llamada del abogado y has aprobado para para tu ciudadanía. Es necesario que podamos creer y manifestar lo que no hemos visto. Sabe que cada uno de nosotros somos un complemento en la tierra, formado por Dios. Fuimos formados del polvo, pero fuimos instruidos por Dios. Somos personas que Dios nos envió a esta tierra con un solo propósito: de manifestar lo que Él ya había dicho. Y manifestar cosas mayores. ¿En quién? En su nombre. Así que yo hago la invitación en esta hora. Y si usted está en su lugar, pero si usted dice: veramente yo vengo agradecido con Dios, yo vengo con esa convicción de creerle a Dios, de que Dios ya lo dijo, ya lo manifestó, ya lo cumplió. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Espíritu Santo.